A finales de febrero de 2024, el presidente ruso Vladimir Putin criticó duramente los recientes comentarios del presidente francés Emmanuel Macron. Macron había sugerido que no se podía descartar la posibilidad de que tropas francesas entraran en Ucrania durante la guerra. Estas declaraciones generaron gran polémica en Europa, y muchos miembros de la OTAN criticaron inicialmente a Macron, afirmando que no había ninguna posibilidad de que alguna fuerza de la alianza entrara en Ucrania. Ante esta situación, Putin reaccionó con sus tradicionales amenazas. Subrayó que las naciones occidentales, un término que utiliza para referirse a la OTAN, deben recordar que Rusia tiene armas capaces de atacar objetivos en sus territorios. La amenaza fue aún más directa: esto podría llevar a un conflicto nuclear y a la destrucción de la civilización. Aunque no era la primera vez que Putin hacía este tipo de amenazas desde el inicio de la guerra en Ucrania, esta fue especialmente dirigida a la OTAN, con la clara advertencia de que cualquier implicación directa tendría consecuencias devastadoras. Sin embargo, la amenaza no surtió el efecto esperado. En lugar de intimidar a la OTAN, llevó a que la alianza se organizara aún más. La OTAN comenzó a prepararse para una posible respuesta militar, con la capacidad de enviar hasta 800.000 tropas a Ucrania si fuera necesario. Estos preparativos comenzaron en enero de 2024, con la mayor serie de ejercicios militares de la OTAN desde la Guerra Fría, conocida como Operación Steadfast Defender 2024. La operación, que tuvo lugar del 22 de enero al 31 de mayo, involucró a unas 90.000 tropas de países aliados, 50 buques de guerra, incluidos portaaviones y destructores, además de 80 aeronaves, drones, helicópteros y 1.100 vehículos de combate, incluidos tanques y vehículos de infantería. Fue una de las mayores demostraciones de fuerza de la OTAN en décadas. Los ejercicios de la Operación Steadfast Defender fueron diseñados para ensayar cómo las tropas estadounidenses podrían reforzar rápidamente a los aliados europeos en el flanco oriental de la OTAN en caso de que estallara una guerra con un adversario de casi paridad, lo que claramente en este contexto se refiere a Rusia. Chris Cavoli, uno de los principales comandantes de la OTAN, explicó que estos ejercicios se centrarían en la ejecución de los planes de defensa regional de la alianza, simulando un conflicto emergente con un adversario de poder similar. El objetivo principal era demostrar la capacidad de la OTAN de movilizar rápidamente fuerzas desde América del Norte y otras regiones para proteger Europa. La operación superó al Trident Juncture de 2018, que contó con 50.000 participantes, y fue la mayor desde el Reforger, realizado en 1988, con 125.000 participantes. La segunda fase del Steadfast Defender se centró en el despliegue de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN hacia Polonia, un punto estratégico por sus rutas de acceso a los estados bálticos, al norte de Ucrania y al mar Báltico, además de ser una conexión directa con Ucrania por el sureste. Países como Alemania, Noruega y Rumanía también desempeñaron papeles importantes, con Alemania sirviendo como centro logístico para las tropas. Esta operación fue una clara advertencia a Rusia de que la OTAN estaba preparada para movilizar rápidamente una gran fuerza contra cualquier amenaza. Aunque planificada antes de las amenazas nucleares de Putin en febrero de 2024, los ejercicios no se detuvieron a pesar de dichas declaraciones. El número de 90.000 tropas, aunque significativo, podría ser enfrentado por Rusia, que ya se estaba preparando para una nueva movilización de 300.000 soldados para finales de 2024. La verdadera preparación de la OTAN va mucho más allá. Informes indican que la alianza está lista para movilizar hasta 800.000 tropas en caso de una escalada mayor del conflicto con Rusia. En julio de 2024, el diario alemán Der Spiegel divulgó documentos secretos de la OTAN que sugerían que los planes militares de la alianza son mucho más amplios de lo que se había anunciado inicialmente. Los documentos secretos mencionados por *Newsweek* revelaron planes para crear una arteria vial que conectaría Europa con Estados Unidos, lo que permitiría a la OTAN movilizar rápidamente cientos de miles de tropas contra Rusia si fuera necesario. Alemania sería el centro de este sistema logístico, utilizando sus carreteras, ferrocarriles y puertos como puntos estratégicos para el traslado de tropas hacia Europa del Este. Estos medios de transporte no solo darían acceso directo a Ucrania, sino que también permitirían enviar fuerzas a Polonia y a bases en países como Rumanía, que desempeñaron un papel crucial durante los ejercicios de la Operación Steadfast Defender de 2024. Esta arteria vial tendría la capacidad de transportar hasta 800.000 soldados de la OTAN, además de sistemas de armas, tanques y aproximadamente 200.000 vehículos blindados. Lo más alarmante para Rusia es que esta movilización podría llevarse a cabo en un plazo de 3 a 6 meses.
Dos elementos esenciales de la infraestructura alemana harían posibles estos planes: los puertos del Mar del Norte y la autopista A2. Alemania cuenta con 19 puertos marítimos que desembocan en el Mar del Norte, una región de difícil acceso para Rusia. Para llegar allí, Rusia tendría que atravesar el Mar Báltico, enfrentando riesgos de ataques de países aliados de la OTAN como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Suecia, o rodear el Mar de Noruega, otro territorio controlado por la alianza. Así, el Mar del Norte es prácticamente una zona fuera del alcance ruso. Puertos como Hamburgo, Rostock, Bismarck y Nordenham serían fundamentales para la llegada de tropas de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, que serían transportadas a través del Atlántico Norte hacia Alemania. Además de los puertos, la autopista A2, que conecta Oberhausen, en el oeste de Alemania, con Berlín, en el este, a lo largo de 300 millas, serviría como una ruta crucial para el rápido traslado de tropas y equipos. La combinación de estas rutas marítimas y terrestres crearía una poderosa red de transporte para que la OTAN pudiera reaccionar rápidamente en caso de una escalada en el conflicto con Rusia. La autopista A2, clave para la movilización de tropas de la OTAN, termina cerca de la frontera alemana, lo que permite el envío rápido de soldados a Polonia y, eventualmente, a los estados bálticos, reforzando así el frente oriental. La ruta enfrenta un desafío: sus 230 puentes serían objetivos fáciles para Rusia, que podría intentar interrumpir la movilización de la OTAN. Aunque la destrucción de algunos de estos puentes no haría que la A2 fuera inutilizable, obligaría a las tropas a buscar rutas alternativas, retrasando su desplazamiento. Para hacer frente a esto, la OTAN ya tiene planes de contingencia. Se construirán pequeñas bases a lo largo de la autopista, proporcionando lugares para el descanso, el reabastecimiento y la alimentación de las tropas. Estos puntos de apoyo estarán tan cerca unos de otros que habrá uno cada 300 a 500 metros, lo que resultará en unos 1.500 puestos a lo largo de las 300 millas de la carretera, asegurando una infraestructura robusta para sostener el movimiento de hasta 800.000 soldados. Sin embargo, esto no resuelve totalmente el riesgo de ataques a los puentes. Un portavoz de la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, destacó que los planes de la OTAN no dependen únicamente de la A2, sino también de otras autopistas y carreteras federales reforzadas con puntos de suministro, garantizando rutas alternativas de transporte. La OTAN está construyendo 5 superautopistas en toda Europa, con Alemania como centro. 5 puertos alemanes en el Mar del Norte recibirán tropas de Estados Unidos y de otras partes de Europa. Otras rutas incluyen tropas estadounidenses desembarcando en los Países Bajos y siendo transportadas en tren a Alemania, y desde allí a Polonia. Se están considerando puertos de apoyo en Italia, Grecia, Turquía y posiblemente, Noruega, ofreciendo rutas alternativas. Las tropas que desembarquen en Italia pueden viajar en tren hasta Alemania, mientras que las que lleguen a Grecia y Turquía podrían avanzar por tierra hacia Bulgaria y Rumanía, creando diversas opciones para enfrentar a Rusia, incluso a través del Mediterráneo. Un puerto en Noruega ofrecería una ruta estratégica hacia el Mar Báltico, pasando por Suecia y Finlandia. Este acceso sería esencial para reforzar a las tropas de la OTAN, sin las limitaciones de las normas locales, permitiendo el libre transporte de soldados, equipos y carga, sin demoras en las fronteras. Según un informe de *Newsweek* de junio de 2024, estos corredores logísticos llevan décadas planificándose. Italia, por ejemplo, se conectará con Eslovenia, Croacia y Hungría, mientras que el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, se integrará a las operaciones de la OTAN. Con la inclusión de Noruega, surge una vasta red logística, con media docena de países sirviendo como puntos de entrada para tropas de Estados Unidos y Europa. Cada uno de estos puntos ofrecerá diferentes rutas hacia el frente oriental, creando múltiples contingencias. Si Rusia dañara puentes en la autopista A2, por ejemplo, aún habría tropas moviéndose a través de Italia, Países Bajos, Grecia, Turquía y otros países. La estrategia es simple: garantizar tantos puntos de entrada que Rusia no pueda impedir el envío masivo de tropas. Pero, ¿por qué la OTAN está invirtiendo tanto en la creación de esta red logística? Al fin y al cabo, Estados Unidos ya tiene una considerable presencia en Europa, con 100.000 militares preparados para defender el continente, responder a crisis y realizar entrenamientos. La Marina de Estados Unidos mantiene la sexta flota en Italia y la recientemente revitalizada segunda flota en el Atlántico Norte. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, la presencia estadounidense se ha reforzado con 20.000 tropas adicionales.
El problema, sin embargo, es doble. En primer lugar, esa presencia podría no ser suficiente. En segundo lugar, los países europeos deben garantizar formas eficientes de movilizar tanto sus propias fuerzas como las tropas aliadas. Tener soldados en Europa no es lo mismo que tenerlos posicionados en la línea de frente, y cada retraso logístico da a Rusia una oportunidad para avanzar o atacar. Por eso la OTAN está estableciendo esta compleja red de transportes, para prepararse ante una posible guerra a gran escala con Rusia, como destacó Jan Kaiberg, miembro senior del Centro de Análisis de Política Europea. Kaiberg afirma que cada carretera que conduce hacia el este es una ruta potencial para las fuerzas de Estados Unidos y Europa, subrayando que los planes en curso también sirven para presionar a los aliados europeos de la OTAN. Al incluirlos en estos planes, la alianza les obliga a mantener sus carreteras, puentes, puertos y ferrocarriles en buen estado, aunque la OTAN espere no tener que utilizarlos nunca. Es una medida preventiva, estas rutas deben estar preparadas para una eventual movilización si fuera necesario. La necesidad de estar preparados se ha hecho evidente a lo largo de los años. Hasta hace poco, muchos miembros de la OTAN no alcanzaban el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa, como recomienda la organización. En 2014, el año de la anexión de Crimea por parte de Rusia, solo 3 países cumplieron ese objetivo. Esa cifra subió a 5 en 2015 y 2016, pero volvió a bajar a 4 en 2017. No fue hasta 2023 que 10 países de la OTAN alcanzaron la meta, en un momento en el que la alianza ya contaba con 32 miembros. Es decir, en varios años, solo cerca del 10% de los miembros cumplieron las recomendaciones de gasto en defensa. Las cifras de 2024 muestran un cambio significativo: 23 países de la OTAN han aumentado sus presupuestos militares para alcanzar o superar el 2% recomendado. Esto demuestra un esfuerzo colectivo para prepararse militarmente ante un posible conflicto con Rusia. La postura de la OTAN también ha cambiado a lo largo de la guerra en Ucrania. Inicialmente, la organización evitaba sugerir que la invasión rusa podría ser parte de un plan más amplio de Putin para el resto de Europa. Este temor llevó a muchas naciones a dudar antes de cruzar las líneas rojas que podrían provocar a Rusia, como el envío de armas a Ucrania. No obstante, la retórica ha ido cambiando a lo largo del conflicto. Un ejemplo claro de esto es Rob Bauer, almirante holandés y jefe del Comité Militar de la OTAN, quien en enero de 2024 declaró en Bruselas: «Debemos entender que la paz no está garantizada, y por eso nos estamos preparando para un conflicto con Rusia». Aunque no mencionó directamente el envío de tropas a Ucrania, sus palabras enviaron un mensaje claro a Putin: la OTAN se está preparando para la posibilidad de un enfrentamiento. Este tipo de declaración está respaldado por los preparativos logísticos de la OTAN. No basta con decir que estás listo para la guerra, es necesario demostrarlo en la práctica. La profundidad de los preparativos, como la capacidad de movilizar 800.000 soldados hacia la línea de frente, es una respuesta directa a las amenazas de Putin y una forma de mostrar que la alianza toma en serio esas advertencias. Esta nueva postura de Europa está lejos de la complacencia que dominó el continente durante tanto tiempo. El aumento en los gastos militares, el cambio en el discurso de los líderes de la OTAN, y la operación Steadfast Defender 2024, el mayor ejercicio militar de la alianza desde la Guerra Fría, son evidencias claras. Junto con los planes revelados para movilizar tropas a través de Europa, todos estos elementos indican que el continente se está preparando para un conflicto. Más importante aún, están creando las condiciones necesarias para que Estados Unidos pueda apoyar plenamente a Europa en una posible guerra. Es el ejemplo clásico del dicho: si quieres paz, prepárate para la guerra. La creación de esta nueva red logística de la OTAN también se debe a la constatación de que los planes anteriores de respuesta rápida eran insuficientes ante la amenaza rusa. Esto se evidenció en el Plan de Acción de Preparación de la OTAN de julio de 2016. Apenas 2 años después de la anexión de Crimea, el plan mostró que la alianza aún no estaba tratando la amenaza rusa con la seriedad necesaria. En aquel momento, la Fuerza de Respuesta de la OTAN, NRF, contaba con solo 40.000 tropas, un aumento respecto a las 13.000 de 2014, pero aún muy por debajo de lo necesario para enfrentar un posible ataque ruso. El plan de 2016 preveía un aumento en la NRF, pero no abordaba adecuadamente la logística necesaria para desplazar esas tropas con rapidez. Esto era preocupante, ya que el ejército activo de Rusia contaba con 1,32 millones de soldados, además de otros 2 millones en la reserva.
A pesar de las importantes bajas sufridas en Ucrania, con más de 580.000 pérdidas confirmadas, Rusia aún podría movilizar cientos de miles de tropas, una fuerza muy superior a la capacidad de respuesta de la OTAN en ese momento. Por ello, la nueva red logística es tan crucial. Ahora, con la capacidad de movilizar hasta 800.000 tropas en un plazo de 3 a 6 meses, la OTAN deja claro que está preparada para responder de forma robusta y coordinada si fuera necesario. Esto envía un mensaje inequívoco a Putin: la complacencia del pasado ya no existe y la alianza está lista para actuar. Finalmente, la cuarta razón para la fuerte inversión de la OTAN en la creación de esta autopista arterial a lo largo de Europa es la capacidad de Rusia para atacar objetivos estratégicos en el continente con sus misiles balísticos. Consciente de ello, la OTAN entiende que necesita una infraestructura logística robusta y segura para garantizar la rápida y eficiente movilización de tropas, equipos y suministros, incluso bajo amenaza. La creación de esta red es una respuesta preventiva para asegurar que, en el peor de los casos, la alianza esté preparada para defender a sus miembros y garantizar la seguridad de Europa. Esos objetivos potenciales incluyen puentes, como los de la autopista A2, y puertos estratégicos. En 2021, Rusia poseía 7 tipos de misiles operacionales con capacidad para recorrer más de 8.000 kilómetros, incluidos los misiles lanzados desde submarinos Bulava y Steel, con alcances de 8.300 y 11.000 kilómetros, respectivamente. Además, cuenta con 5 misiles balísticos intercontinentales, como el URV-100, que puede alcanzar 10.000 kilómetros, y el R-36, apodado Satanás por la OTAN, con un impresionante alcance de 16.000 kilómetros. Esto no incluye otros muchos misiles de menor alcance que posee Rusia. Para contextualizar, la distancia entre Moscú y París es de 2.840 kilómetros, y a Berlín, solo de 1.607 kilómetros. Es decir, cuando Putin afirmó que Rusia tenía misiles capaces de alcanzar todas las grandes ciudades europeas, estaba en lo cierto en términos de alcance. Esta realidad subraya la necesidad de una autopista arterial para la OTAN. Si desea mover sus 800.000 tropas de forma eficiente, necesita rutas alternativas preparadas en caso de que Rusia utilice estos misiles. Con esta red logística y la autopista arterial, la OTAN ahora cuenta con múltiples opciones de respaldo para sus operaciones. Esto nos lleva a la cuestión central: ¿qué pasaría si la OTAN entrara en guerra con Rusia? Gracias a estos preparativos, la OTAN podría transportar rápidamente cientos de miles de tropas a todos los puntos estratégicos esenciales de Europa. La ruta hacia Polonia abriría el camino hacia los estados bálticos, con Lituania, Letonia y Estonia convirtiéndose probablemente en las líneas de frente en un eventual conflicto terrestre. La utilización de puertos en Noruega también involucraría a Suecia y Finlandia en el campo de batalla, lo que podría darle a la OTAN el control del mar Báltico. En el Mediterráneo, la apertura de los puertos asegura que todas las posibles frentes estarán cubiertas, con la posibilidad de que Turquía juegue un papel clave. Si abre el estrecho turco a los barcos de la OTAN, esto permitiría a la alianza tomar rápidamente el control del Mar Negro y realizar incursiones en Crimea, además de crear una nueva ruta de entrada a Ucrania. Hablando de Ucrania, aunque el país no es miembro de la OTAN, podría contribuir significativamente a la alianza. Rusia tendría que enfrentarse no solo a las 800.000 tropas de la OTAN, sino también a los 900.000 militares activos de Ucrania. Esto crearía una fuerza combinada de 1,7 millones de soldados en pocos meses de conflicto, superando al ejército activo de Rusia, que cuenta con 1,32 millones. Claro, Rusia podría recurrir al reclutamiento y la movilización para aumentar sus cifras, pero aún así estaría en desventaja numérica inicial. En una posible guerra, Rusia se enfrentaría a una combinación de la OTAN y Ucrania, con un total de 1,7 millones de tropas altamente entrenadas, mientras que el ejército ruso dependería de un número creciente de reservistas y reclutas mal entrenados, enviados apresuradamente al frente. En un escenario de guerra convencional, la OTAN, con el apoyo de Ucrania, podría empujar las fortificaciones rusas y establecer una nueva línea de frente que, si fuera necesario, permitiría ataques en territorio ruso. Las 800.000 tropas de la OTAN serían solo el comienzo. En marzo de 2024, la OTAN contaba con 3,42 millones de militares activos, lo que proporcionaría una gran ventaja en términos de mano de obra contra una Rusia que ya enfrenta dificultades con el entrenamiento y el reclutamiento. La guerra convencional, respaldada por la infraestructura logística de la autopista arterial, sería muy favorable para la OTAN. Sin embargo, hay complejidades a tener en cuenta. La primera es que Rusia tiene aliados.
En junio de 2024, Moscú firmó un pacto defensivo con Corea del Norte, comprometiendo a ambos países a asistirse mutuamente en caso de ataque en sus territorios. Aunque el ejército norcoreano es grande, con 1,32 millones de soldados activos, la calidad de su entrenamiento no se compara con la de las tropas de la OTAN. Además, Rusia enfrentaría dificultades logísticas para movilizar fuerzas norcoreanas, algo que la OTAN ya ha previsto en sus planes logísticos. Otros aliados potenciales, como Irán y China, podrían complicar el escenario. Sin embargo, Irán enfrenta sus propias tensiones, particularmente con Israel, mientras que China podría preferir no involucrarse directamente. Una guerra entre la OTAN y Rusia desgastaría a ambos bandos, lo que beneficiaría estratégicamente a China. Así, los aliados de Rusia no están tan organizados ni son tan eficientes como los 32 miembros de la OTAN, que pueden movilizar rápidamente tropas y recursos. Rusia necesitaría mucho más tiempo para obtener apoyo de sus aliados, si es que lo lograra. Sin embargo, el factor más crítico a considerar es la amenaza de una guerra no convencional. Incluso con la capacidad impresionante de la OTAN para movilizar 800.000 soldados rápidamente, esto no elimina la amenaza de las armas nucleares rusas. Ante una derrota inminente o una guerra prolongada contra una OTAN fortalecida, Putin podría recurrir a su política de chantaje nuclear y llevarla a cabo. Rusia posee 5.580 armas nucleares, de las cuales 1.549 son ojivas estratégicas, ya apuntadas hacia objetivos en Europa y Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, Rusia también tiene misiles intercontinentales capaces de alcanzar estas áreas. Esto arroja una sombra nuclear sobre cualquier escenario de conflicto, convirtiendo la guerra no solo en una cuestión de fuerzas convencionales, sino en una amenaza existencial para la seguridad global. La OTAN también cuenta con sus propias medidas para hacer frente a la amenaza nuclear rusa. Francia y el Reino Unido mantienen arsenales nucleares en Europa, con un total de 515 ojivas, muchas de las cuales probablemente apuntan a Rusia. Además, Estados Unidos tiene 5.244 armas nucleares, incluidas 1.419 ojivas tácticas. Si Putin optara por usar armas nucleares, las previsiones de devastación global se harían realidad. Aún es incierto si estaría dispuesto a tomar esta decisión extrema. Mientras tanto, la OTAN sigue avanzando con sus planes para movilizar 800.000 tropas a través de Europa. ¿Qué opinas de estas estrategias? ¿Crees que le darían a la OTAN una ventaja decisiva en una posible guerra convencional contra Rusia? Déjanos tu opinión en los comentarios, y gracias por vernos.